Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Como siempre, nosotros estamos aquí para llevarles el acontecer nacional e internacional. Yo soy Javier Taveras. Pasamos de inmediato a las informaciones. Estos son los titulares. Diputados afirman el Código Penal está paralizado por desacuerdo en discriminación por preferencia sexual. El diputado del PLD acusa al PRM de querer dar un palo acechao con el Código Penal. Apresan en Santiago a un hombre acusado de haber violado a su propia hija. Bien, pasamos inmediatamente a los detalles de estas y las demás informaciones. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el señor Alexis Jiménez, él detalló que actualmente el Código Penal de la República Dominicana, a pesar de que tiene varios temas espinosos, como es el caso del aborto, principalmente, que lo mantuvo por mucho tiempo en una retranca para poder ser aprobado, el único disenso que hay en estos momentos es entre los legisladores, radica en la discriminación por preferencia sexual. Esto es lo que mantiene a los diputados divididos en estos momentos para poder tener un código penal de la República Dominicana modificado. Veamos. Porque el 99% de todos los artículos, de los 418 artículos de la propuesta, estaban consensuados. Solamente hay diferencia hoy, y vuelvo y lo repito, en un artículo, artículo 185 sobre la discriminación, artículo 185 sobre la discriminación o 187, varía según las modificaciones que se hacen en las correcciones, pero hoy lo que tiene parado el Código Penal es solamente un artículo. Yo lo que hago un llamado a esas fuerzas políticas de oposición como a la propia de nosotros, de que llamemos a todos nuestros colegas. ¿Por qué lo que ha pasado? Es que lo vuelvo y lo repito, hay temas éticos, personales, religiosos y morales de cada diputado que son, esta ley es una ley orgánica, que necesita una mayoría cualificada. Y como necesita esa mayoría, hasta un voto es necesario. Y hay diputados de la misma oposición y hay también de nuestra misma fuerza que tienen una obstrucción por el tema religioso, el tema de una palabra, pero hoy hay un consenso, un 99%. Todo lo que tenemos. Este tema va principalmente en que debería castigarse, para algunos debería castigarse la discriminación a una persona por su preferencia sexual. Otros indican que este castigo o esta penalidad a una persona podría llevar entonces a la vez a un desequilibrio. Algunos entienden que si una persona por su religión, que también debe respetarse, no quiere aceptar a un empleado, a otra persona como empleado, por su preferencia sexual, por ir en contra de sus creencias, entonces ahí estaría chocando la libertad de ambos puntos. Por un lado, la libertad de la preferencia sexual, como debe ser, pero por otro lado, la libertad de culto o de tomar alguna decisión por esa dirección. Y esto es lo que prácticamente se está tratando, entre otros puntos similares a este tema en cuanto al Código Penal de la República Dominicana. Y la división va a mantenerse por mucho tiempo. Lo que sí es imprescindible que tengamos en el país la modificación del Código Penal, y definitivamente no puede haber discriminación por una decisión o una preferencia sexual, o como se le quiera llamar. No debería haberla. Entendemos que en este sentido podría llegarse a un acuerdo para que sea castigada la discriminación por preferencia sexual, tal y como se estaría estipulando. Sin embargo, también debe tenerse la libertad
de culto, la libertad de decisión en algunos aspectos, sin hacerle daño a las demás personas. Pero por lo complejo del tema es que se mantiene en discusión en la Cámara de Diputados. Y continuando con ese mismo tema, vamos a escuchar las palabras de la senadora del Distrito Nacional, Farida Raful, quien lamentó en el día de hoy que, aparte de los esfuerzos realizados para que se reconozcan el desarrollo y la labor de las mujeres en el ámbito político, esta no forme parte de la recién aprobada ley de régimen electoral, dice ella, lo que la deja con un sabor agridulce. Vamos a escucharla, adelante. La ley de partidos políticos tendrá que ser revisada y será un compromiso nuestro velar porque los partidos políticos sean obligados a invertir en la formación política de nuestras mujeres para ocupar los cargos electivos. La mejor demostración es la que tenemos hoy aquí. De 32 senadores, apenas 4 somos mujeres. Y no es porque no hay mujeres, porque más del 50% de la población nacional somos mujeres. Porque más del 40% de las mujeres son las que manejan la mayoría, en las universidades, las que están en el mercado laboral, las que son emprendedoras y las que están dirigiendo procesos políticos en sus comunidades y que son dirigentes comunitarias. Este proyecto queda tal y como se había aprobado en el 2019, 40-60. Lo lamentable es que al momento en que los partidos políticos decidan hacer su selección de candidatos y candidatas, el 40 siempre va a ser para las mujeres y el 60 para los hombres, aun cuando la ley no lo prevé de esa manera. Me quedo con la sensación agridulce de que no pudimos implementar la paridad. Hice pues mi voto de conciencia dentro de la comisión cuando se votó de esa manera. Y hoy lo quiero hacer público porque sigue siendo un gran trabajo que nosotras las mujeres que ocupamos espacios de poder político tenemos que seguir esforzándonos para lograr que más mujeres vengan y que sea tan plural, tan equitativo en las posiciones de poder como en la sociedad misma. Realmente, lamentablemente tenemos en el país muchas deficiencias en cuanto a la parte del poder legislativo, pues hemos tenido muchas leyes basadas o quizás con poco arraigo legal y muchas leyes inconstitucionales, artículos inconstitucionales en la República Dominicana. Y como podemos notar también leyes que no tienen ningún poder para ejecutar las sanciones a los que la incumplan, aunque esto definitivamente fue intencional, como siempre hemos dicho, en el caso de la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos. Pero con esto también se demuestra la mala intención de muchos en el Congreso y permitida entonces por otros. Continuando en el Congreso de la República Dominicana, respecto al Código Penal, el vocero de los diputados del PLD, Iván Lorenzo, aseguró que el PRM lo que quería era dar un palo acechado, como decimos en buen dominicano, con el Código Penal, presentando un informe de la pieza que ni siquiera ellos mismos querían leer. Vamos a escuchar lo que dice el mismo Iván Lorenzo del partido de oposición. Veamos. Falso de toda falsedad. El PRM quería dar un palo acechado, presentando un informe a una pieza que ni siquiera querían leer. Óyanse bien, pueblo dominicano. El Código Penal Dominicano, una pieza tan importante, luego de que se conociera en la Cámara de Diputados y perimiera, el PRM quería conocerlo sin que se leyera. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, quiere decirle al país que se mantenga atento. Y queremos decirle que nosotros queremos un Código Penal Dominicano a la mayor brevedad, pero que se discuta y que se conozca. Y para eso lo más saludable, para que tengamos un código a la mayor brevedad, es sacando todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, que es una discusión que ha permitido que se anquilose el código aquí en el Congreso Nacional. Si nosotros sacamos la interrupción del embarazo o 3 causales, indudablemente que a la mayor brevedad posible vamos a tener un código. Ese ha sido el hándicap del Código Penal Dominicano. La sociedad dominicana necesita un Código Penal dominicano
acorde con los nuevos tiempos para enfrentar la violencia y la delincuencia. Y para eso, lo más viable y lo más sensato es que saquemos lo que ha permitido que todavía esté aquí el código, que son la interrupción del embarazo. Y dentro de la debilidad que hay en el Congreso de la República Dominicana y las deficiencias, en este caso sí se ha aprobado la ley de fideicomiso público, una ley que ha estado trabajándose desde hace mucho tiempo y ha estado en la palestra en las últimas semanas. La pieza ha sido objeto de críticas, de polémicas por parte de los sectores de la sociedad civil y legisladores de partidos de oposición. Y más allá de sus cuestionamientos y de no contar con el apoyo de los diputados de oposición, quienes no estaban presentes en el hemiciclo, oiga bien, fue aprobado en segunda lectura con unos 94 votos a favor y solo 4 en contra. El proyecto de ley de fideicomiso público. La normativa tiene la finalidad de establecer la regulación del fideicomiso público, su organización, estructura y también el financiamiento, así como respecto de su capacidad legal para administrar los recursos públicos y proveer, gestionar y a la vez ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo. Esto puede ser muy bueno. La ley de fideicomiso público es interesante, pues se estaría regulando el fideicomiso público que se ha venido ejecutando desde hace 20 años. El PLD lo ejecutó, tanto Leonel como Danilo lo ejecutó, y en el caso se intentó en un momento con Punta Catalina. Ahora, ¿qué es lo que pasa, o uno de los factores que detienen o deberían detener el actual proyecto de ley de fideicomiso? Es que hay una parte en la que, independientemente de los errores que pueda cometer o cualquier situación que pueda cometer, ese empresario, esa empresa privada, al manejar, o también préstamos, al manejar ese bien público, si esa empresa privada tiene una responsabilidad civil, o más bien, si ese bien público tiene una responsabilidad civil, le caería al Estado dominicano. Pero cualquier deuda también sería del Estado dominicano y no de esa empresa. Entonces, ahí hay una situación que no debe ejecutarse. No vamos a permitir que se ejecute de esa manera. No puede ser que todos los beneficios lo tengas como empresa privada, pero cualquier responsabilidad o endeudamiento entonces tenga que ser del Estado. Pues sería el mejor negocio. Y así se ha venido haciendo. Por eso la ley es importante, pero obviamente en ese aspecto debe mantenerse las cuentas claras y debe ser en conjunto. El beneficio, para que lo administre, perfecto. Alguien que tiene que administrarlo. Lamentablemente en algunos casos las instituciones públicas no podrían, pero de todos modos es un trabajo en conjunto y perfecto, pero la responsabilidad debe ser mutua o, sobre todo, del que más está beneficiando. Es penoso que los diputados y senadores aprueben este proyecto de ley con esa condición. En algunos otros puntos podría estar bien, pero con esa condición específicamente no. Y vamos a darle seguimiento. Un reclamo que ha venido dándose desde hace ya mucho tiempo es el de los partidos políticos, diciendo que los partidos de gobierno están comprando miembros de esos partidos de oposición. Como es el caso, antes el PRM gritaba, lloraba, denunciaba que el PLD compraba miembros de su partido cuando estaban en oposición, y quizás un alcalde que era del partido del PRM, el PLD lo compraba. Ahora, el PRM es quien supuestamente está comprando alcaldes, por lo menos eso dice la bancada del PLD.
El bloque de diputados del Partido Morado está denunciando en el día de hoy que desde la Presidencia de la República, junto a los funcionarios José Ignacio Paliza, Delignia Ascensión, Víctor de Asa, Kelvin Cruz, supuestamente utilizan dinero público para comprar los alcaldes que pertenecen a otros partidos. La denuncia la encabezó el vocero del PLD, el diputado Juan Julio Campos, al asegurar que estos funcionarios que hemos mencionado utilizan de forma discrecional recursos del presupuesto público, del presupuesto nacional, para alegadamente impulsar el transfugismo en el país. Vamos a escuchar. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anuncia en este momento que vamos a proceder a solicitar la interpelación de Víctor de Asa, de Kelvin Cruz, Ignacio Paliza y de Delignia Ascensión para que rindan cuenta ante este hemiciclo de la práctica corrupta que estamos denunciando. A los fines de preparar la resolución de interpelación, nuestro bloque se ve compelido a retirarse en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Es un poco contraproducente, pues, escuchar en estos momentos al PLD quejarse de esto, de que es el PRM que lo hace hoy y el PRM lo denunciaba que era el PLD que lo hacía antes, como que nos da un poco de jocosidad, es un poco jocoso. Sin embargo, también nos preocupa. ¿Qué es lo que tenemos como políticos en este país? Un juego de palabras, un juego de, bueno, yo denuncio las cosas que antes denunciaron que yo hacía, pero hoy me toca a mí, la denuncio. Antes yo la hacía, pero no estaba mal, ahora la hace otro y sí está mal. O antes lo criticaba porque lo hacía otro, ahora yo lo hago y está bien. Ese rejuego negativo en contra del país es preocupante, porque entonces estamos dejando miles de millones de pesos en los políticos, en personas que son politiqueros más bien, en un grupo de personas, y no me refiero solo a este caso, sino en general, por la connotación que tiene esto. Estamos dejando, por ejemplo, el año pasado se le dieron a los partidos políticos más de 2.000 millones de pesos. A los partidos políticos, a ese grupo de gente, muchos que simplemente se están beneficiando de pertenecer a una organización política, que si bien ayuda a la democracia, pero a la vez se benefician algunos del erario. Y en este caso, depositar tanta confianza, todo el dinero que se le deposita a los partidos anualmente, pero además que cuando un partido de esos está en el poder, ¿cuántas personas ineptas están dirigiendo las instituciones públicas? Y quizás por eso, por la ineptitud de los dirigentes, de los empleados públicos que colocamos en esos puestos, es que el país no avanza de manera institucional. Porque tenemos un atraso total en salud. Tenemos como 40 años de retraso en salud. En educación tenemos más o menos 35 años de atraso. Pero tenemos un desastre en cuanto al seguimiento de los niños, niñas y adolescentes. No hay una institución que realmente trabaje contundentemente para poder preservar la vida, la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Y así muchas otras cosas que son infuncionales. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que ponemos en las manos de tantos politiqueros, de tantos buscones de la política, nuestras instituciones? Debemos pensar un poquito más, porque este dime y direte a estas alturas, en este momento, ya el pueblo no está para eso. No está para eso, y nosotros debemos pensar. Y tenemos la oportunidad en el 2024. Y no me refiero a partido u organización política, me refiero a por lo menos entonces a las personas. ¿Por qué yo tengo que elegir a una persona que porque pertenece a un partido? No, si esa persona no me convence, no me representa, ni me demuestra lo que va a hacer en ese puesto por el que él quiere que votemos, pues yo no voy a votar.
Prefiero dejar en ese caso, dejar la casilla vacía. No votar por ese diputado si no encuentro uno que me represente. No votar por ese regidor, no votar por ese alcalde. ¿Por qué tengo que votar? Por alguien que no ha presentado los proyectos que va a realizar. Desde ahora, los proyectos, pero no me vengas tú a presentar lo mismo que presentaste hace 4 años y que, bueno, no se pudo hacer nada, pero esta vez sí. En campaña, ahí sí funciona, ahí sí se piensa en los niños, niñas y adolescentes, en los ancianos, en los jóvenes, en la mujer, ahí sí, en ese momento sí. Pero han pasado varios años. ¿Dónde está esa representación en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en las instituciones gubernamentales? ¿Dónde está todo eso que se decía? Pero también esos que aspiraban a un cargo, atención, a los que están, hay que verificar el trabajo que hicieron, pero a los que aspiraban a un cargo y no ganaron, y se alejaron, se olvidaron, se olvidó la solidaridad, se olvidó esa cercanía con el pueblo, y que quieren volver ahora, o van a querer ir ahora a un puesto, van a estar ahí buscando los votos de la gente cuando se desaparecieron. 3 años desaparecidos, y cómo es que tú solamente vienes cuando hay campaña. Ah, no, lo que pasa es que yo perdí. Bueno, pero entonces tú no eres un político de verdad. Tú eres un buscón de la política. Un politiquero. Eso es lo que tú eres. Y nosotros los estamos observando, pero ya no hay tiempo. El que no estuvo hasta este momento cerca, ya no tiene tiempo para venir a buscar a la gente, para acercarse a la gente. No tiene tiempo. Eso es lo que debemos pensar. Quien no estuvo desde el 16 de agosto del 2020 hasta este momento, ya febrero del 2023, no es verdad que le vamos a dar los votos para que gane en el 2024. No, si usted no estuvo, dedíquese a otra cosa que usted para político no da. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Quédese con nosotros. No se mueva.